Compañeros, el tema del que hoy les vamos a hablar es el spin electrónico. Este proyecto fue elaborado por mi compañera Mariana Ortiz Francisco y su servidora Alejandra Nepomuceno Sandoval. El proyecto tiene como propósito dar a conocer qué es el spin electrónico, su contexto histórico, la importancia que ha tenido. También tiene como objetivo dar a conocer cómo se relaciona este tema con el álgebra lineal. Daremos inicio con la introducción. ¿Qué es el spin electrónico? Es una propiedad física de las partículas subatómicas, por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. Se trata de una propiedad intrínseca de la partícula, como lo es la masa o la carga eléctrica. En 1920 los químicos llegaron a la conclusión de que con los números cuánticos conocidos, como lo eran la masa y la carga eléctrica, no se conseguía describir completamente a los electrones en el átomo. Es por ello que iniciaron una investigación y nuestro contexto histórico comienza en 1925, cuando Wolfgang Pauli propuso el principio de exclusión. Un año antes, Stoner había encontrado las ocupaciones 2, 6, 10 y 14 para las subcapas S, P, D y F en un átomo. Con estos acontecimientos y el de los trabajos realizados de Landé en espectroscopia, Pauli indicó que eran necesarios 4 números cuánticos para caracterizar a cada uno de los electrones de un átomo establecido. Georg Eugene Undelebeck y su compañero Guzovnik se dieron cuenta de la existencia de un cuarto número cuántico, el cual indicaba la presencia de un grado de libertad adicional en el movimiento electrónico. Hasta entonces, el electrón se había considerado como una carga puntual sin estructura. Es por ello que su descripción completa dependía de sus 3 coordenadas espaciales, y en ese caso tendría solamente 3 números cuánticos. Gauss-Smith y Allenbeck atribuyeron el cuarto número de Pauli a un movimiento extra del electrón, es decir, la rotación alrededor de su propio eje, que es mejor conocido como spin. Cuando el electrón giraba, produciría un momento angular S. Tiempo después, Gauss-Smith simplificó el argumento de Pauli introduciendo como los 4 números cuánticos que conocemos, que es el número cuántico principal que va que inicia desde 1, 2, 3 y hasta n. Bueno, infinito. Y el número cuántico secundario L, que tiene los valores 0, 1, 2 hasta n-1. Y el número cuántico magnético M, que tiene como valores 0 más menos 1 hasta más menos L. Y por último está pues el número cuántico spin S, que toma valores más menos un medio. Dicho de otra manera, ellos partieron de la idea de que el electrón orbitaba alrededor del núcleo atómico, similar a la de la Tierra en su movimiento orbital alrededor del Sol. Y pues así como la Tierra tiene un movimiento de rotación alrededor de su eje, también el electrón ligado a un átomo gira sobre sí mismo. Y bueno, aquí está el spin electrónico, que en un momento van a poder entender esta imagen. Y bueno, en el momento angular total de la Tierra, pues se tiene que es la suma vectorial de su momento angular orbital y de su momento angular de rotación alrededor de su eje. Pero en el caso del electrón no podemos calcular su momento angular de rotación del mismo modo que como se calcula con el de la Tierra, en función de su masa, radio y velocidad angular. El electrón pues es poseedor de una carga eléctrica negativa y al girar el electrón sobre su propio eje genera un campo magnético que se denomina spin. El giro de un electrón en mecánica cuántica describe un momento angular mecánico clásico y pues a partir de este movimiento de rotación de una masa. Para la física, el spin electrónico clásico pues tiene una gran importancia y juega un papel importante en la descripción de la capa atómica, así como las propiedades macroscópicas de la materia. Bien,
Ahora que ya tenemos un contexto acerca de lo que vamos a hablar, continuaremos con el desarrollo del tema. Dado que como la teoría cuántica de la época no podía explicar algunas propiedades de los espectros atómicos, los físicos Gudo-Smith y Undebelek descubrieron que añadiendo un número cuántico adicional se lograba dar una explicación más completa. Sin embargo, la primera evidencia experimental de la existencia del spin se produjo en el experimento realizado en 1922 por Otto Stern y Walter Gerald, aunque su interpretación llegaría hasta 1927. El spin electrónico tiene una gran influencia en el movimiento y la ubicación de la partícula, teniendo en cuenta el principio de Pauli. Como ya se ha dicho, el spin proporciona una medida de momento angular intrínseco de toda partícula. El spin es un fenómeno exclusivamente cuántico, que no se puede relacionar de forma directa con una rotación en el espacio. Pero además, el spin no tiene una representación en términos de coordenadas espaciales, por lo tanto, no se puede referir a ningún tipo de movimientos. Dicho todo esto, se tiene que una partícula puntual de carga Q y masa m que se mueve en una órbita caracterizada por un momento orbital L y que posee un momento magnético orbital, está dado por la fórmula que en la diapositiva se muestra, donde L es igual a R por P, con P igual a M por V. Por otro lado, si se tuviese un cuerpo rígido cargado rotante, se tiene la misma expresión que mostramos anteriormente, incluyendo el momento angular de spin, como se muestra a continuación, donde S es igual a I por W, siendo I el momento de inercia y W la velocidad angular. En mecánica cuántica, el spin de una partícula de spin S se representa como un operador sobre un espacio de Hilbert de dimensión finita de dimensión 2s más 1. Este operador vectorial viene dado por la siguiente fórmula, siendo alfa i las matrices de Pauli o alguna otra base que genere el álgebra de Lie. El proceso de medición del S se hace de la siguiente forma, donde los operadores vienen dados por las matrices de Pauli. Estas se escriben en función de la base común proporcionada por los autovectores de esa sub-z. Las bases de z se definen para una partícula que tiene el spin con proyección en la dirección z. Se asignan vectores a los spines de la siguiente manera. De esto último, se tiene que el operador correspondiente en dicha representación será, como se indica en la siguiente fórmula. Para partículas de spin superior, la fórmula concreta de las matrículas cambia. Así, para partículas de spin S, las matrices que representan matemáticamente el spin son matrices cuadradas de 2s más 1 por 2s más 1. En el experimento de Stern y Gerlach se tiene que el experimento pues se basa en un campo magnético no homogéneo donde se ejercen fuerzas distintas sobre los polos de un pequeño imán, dependiendo de la orientación relativa del imán respecto del campo magnético. Y por siguiente podrá existir una fuerza que provoque el desplazamiento o la desviación de las trayectorias de los pequeños imanes, como podemos ver en la imagen. Un electrón, debido a su momento angular y a su momento angular del spin, tiene un momento magnético que viene dado por la siguiente ecuación y por lo tanto representa un comportamiento frente a un campo magnético. El experimento de estas dos personas se hace pasar por unas de átomos hidrogenoides a través de un campo magnético no homogéneo.
El efecto de este campo sobre un dipolo magnético es ejercer una fuerza cuyo módulo y dirección dependen de la orientación relativa del campo magnético respecto del dipolo. Por ejemplo, si el dipolo magnético es paralelo al campo magnético, tiende a moverse a la dirección en la que el campo magnético aumenta, mientras que si el dipolo magnético es antiparalelo, el campo magnético se moverá en la dirección en la que el campo magnético disminuye, como podemos aquí ver en la imagen. Y bueno, en el caso de la intensidad del campo magnético, aumenta en el sentido de S menos N. Si los átomos hidrogenoides están en su estado fundamental, el momento angular orbital del electrón pues es nulo, donde S implica el número cuántico L igual a 0. Y todo el momento magnético, de acuerdo con la ecuación representada anteriormente, se deberá al spin. El campo magnético desviará entonces el haz atómico según sea la orientación del momento dipolar magnético, μs, o lo que es lo mismo la orientación del vector momento angular del spin, s. El resultado del experimento es que el campo magnético no homogéneo desdobla el haz atómico en dos, como lo pudimos ver aquí en la imagen. Y bueno, esto muestra que el spin del electrón solo puede tener dos orientaciones respecto al campo magnético, paralelo o antiparalelo. Llamando ese al número cuántico del spin, puesto que únicamente se tienen dos orientaciones posibles respecto a la dirección z, que coincide con el campo magnético, deberá cumplirse la siguiente relación. 2s más 1 es igual a 2. Y esto implica que S es igual a un medio, denominado M es el número cuántico correspondiente a la componente Z del vector S. Entonces se tiene que MS es menos un medio o más un medio, como aquí lo podemos ver. Se tiene que las magnitudes del momento angular del spin y su componente Z y SZ están dadas por la siguiente expresión. Tenemos que S pues está expresado por raíz de 3 sobre 2 y bueno, puesto que S es un medio, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y SZ está dado por MS por H, donde MS pues es igual a más menos un medio. En el caso de MS suele denominarse spin up o spin hacia arriba, y cuando MS es menos un medio pues suele denominarse spin down, que significa spin hacia abajo. Esta es la imagen que al inicio de la presentación pues les dije que entenderían en un momento. Bueno, pues ahora es ese momento. Y bueno, por último tenemos que la componente SZ vendrá dada por SZ igual a S coseno de teta, ya que aquí lo podemos ver en la imagen. Aquí está el vector teta, como podemos ver, y pues S ya sabíamos que está expresado como raíz de 3 sobre 2h y aquí también. Y bueno, aquí está SZ más un medio h y SZ menos un medio h. Entonces, conforme a esta imagen, nosotros podemos ver que coseno de teta es igual a SZ sobre S, donde pues tenemos que SZ toma valores de más menos un medio por h y ese toma el valor de raíz de 3 sobre 2 por h. Entonces, simplificando esto, nosotros tenemos que es más menos 1 sobre raíz de 3. Ahora veamos aplicaciones e importancia del entendimiento del spin. Tenemos que la idea de la existencia del spin, concebida y publicada en 1925, y el entendimiento de las propiedades de este, pues han dado lugar a relevantes avances científicos y han revolucionado la tecnología de la información. Las aplicaciones de las propiedades del spin son importantes tanto a nivel teórico como práctico y también en ámbitos tanto relativistas como no relativistas. En física de altas energías, en los aceleradores modernos, las partículas que dispersan tienen enormes energías, superiores a esto, y su velocidad es muy cercana a la velocidad de la luz.
En este caso, el análisis de los datos para protones cuyo spin es un medio debe tomarse en cuenta el formalismo del spin relativista y el número cuántico que se usa frecuentemente, pues es la helicidad. Un efecto muy interesante aparecerá en el modelo de partones, donde se considera que el protón consiste de componentes partones que corresponden a los quarks de spin 1 medio y los gluones de spin 1. En las mediciones de la contribución de los partones al spin total del protón, aparece una crisis del spin del protón, que establece que solamente una parte pequeña del spin total del protón procede del spin de los quarks. Y bueno, este problema sigue sin resolverse hasta el día de hoy y pues solamente refleja el importante papel que tiene el spin en la física de partículas elementales. Y bueno, las enormes energías necesarias para investigar las propiedades de la materia en pequeñas distancias pues crean retos experimentales y teóricos. Y desde el punto de vista teórico pues se tiene que formular las teorías de una manera relativista. Un ejemplo de esto, pues, es el modelo estándar de la física de partículas, que es una teoría relativista de campos cuánticos que fue desarrollada en 1970 y 1973, el cual dio un paso muy importante y muy exitoso en este sentido, ya que se ha ido formulado con base en principios fundamentales asociados a la simetría imparantes en la naturaleza. Y en el caso de la unificación entre la iteración electromagnética y la iteración de nuclear leve, que es la causante del decaimiento de partículas. Y este último, pues, es el proceso mediante el cual un nucleoide estable emite una partícula beta, es decir, un electrón o un positrón, para compensar la relación de neutrones y protones del núcleo atómico. Y bueno, un ejemplo de esto, pues, es el neutrón. Y por otro lado, pues el spin juega un papel muy importante para procesos de bajas energías, ya que en general las partículas con spin poseen un momento dipolar magnético que puede ser observado experimentalmente en diversas formas, como por ejemplo por su deflexión al pesar de campos magnéticos inhomogéneos en el experimento de Stern y Gerlach, que fue lo que hablé hace un momento. Y la técnica actual para medir el spin de electrones libres es conocida como la imagen LIT de un cristal de Wolfram o por un microscopio electrónico compuesto puramente por lentes electrostáticas y una lámina de oro como se muestra. Y bueno, las propiedades magnéticas de los materiales como los ferromagnéticos y paramagnéticos también tienen un origen en la existencia del spin. Y el momento magnético de los electrones de estos materiales, pues los materiales magnéticos tienen aplicaciones tecnológicas muy amplias y hasta el día de hoy pues se han encontrado algunas muy novedosas. Actualmente pues la microelectrónica encuentra aplicaciones a ciertas propiedades o efectos derivados de la naturaleza del spin, como es el caso de la propiedad que tiene ciertos materiales de variar su resistencia eléctrica. En caso de las aplicaciones a nivel no relativista más directas y mejor establecidas, se dan en procesos químicos y físicos, a través de su manipulación mediante ondas de radiofrecuencia para la espectroscopía de resonancias magnéticas de núcleos y electrones. En el caso de la medicina, las asociadas a la densidad de espines de protones para las imágenes de resonancia magnética. En tecnologías modernas se tiene que en la investigación de materiales mediante la magnetoresistividad gigante y la del tunelamiento de espines polarizados para discos duros. También se estudia la posibilidad de aprovechar las propiedades del spin para futuras computadoras cuánticas. La computación cuántica es un paradigma de computación distinto al de la computación clásica. Se basa en el uso de qubits, una especial combinación de unos y ceros, en las que el spin de un sistema aislado
Puede servir como qubit o bit cuántico. Los bits de ordenador 0 y 1 podrían ser reemplazados por qubits, algo entre 0 y 1, convirtiendo a las computadoras cuánticas en una herramienta mucho más potente, lo cual permitiría no solo renovar los fundamentos de la informática, sino superar los procesadores actuales basados en el silicio. Con esto, damos por concluida nuestra exposición y esperamos les haya gustado, al mismo tiempo que agradecemos su tiempo.